¿Qué tal? Buenos días a la oyentada del noticiero. Hoy estamos con un día gris, pero bueno, pendientes de la economía y lo que notamos en estas jornadas postelectorales, luego del triunfo del oficialismo en las elecciones de medio término, es una fuerza revitalizada en la economía en cuanto a los efectos que toman las medidas que el gobierno está tomando. El dólar sigue estando alto en el, digamos, en el tope o en el techo de la brecha que se había establecido entre 1.000 y 1.400 pesos. Ya deberíamos hablar de que existe una nueva brecha cambiaria que fija el techo en orden a los 1.500 pesos y en esa franja entre 1.400 y 1.500 pesos es en donde se está moviendo el dólar en las últimas jornadas tendiendo a la baja, pero siempre manteniéndose estable en torno a ese valor. La inflación parece estar también estabilizada en torno al 1,5-2%, y en este panorama se están empezando a establecer las bases para las reformas que vienen. El gobierno ya está hablando de que en enero muy probablemente convoque a sesiones extraordinarias para tratar una nueva ley de bases con las reformas que está impulsando el presidente Milei, que ya son de público conocimiento. Esto es la reforma laboral, que no la están llamando reforma laboral, sino que están utilizando un eufemismo progresista que tanto combate este gobierno, como la de modernización del mercado laboral, que veremos qué se trae, pero que ya ha mostrado algunas señales el gobierno en cuanto a que las indemnizaciones se puedan establecer de manera diferente a como se establecen hoy y que exista mayor flexibilidad a la hora de contratar o eh, despedir a un empleado, es decir, que haya mayor movilidad en las fuerzas de trabajo de la mano de obra. Se supone que eso va a atraer las inversiones. Y en ese camino de atraer las inversiones se encuentra hoy el presidente Javier Milei. Está en gira por los Estados Unidos, hablando en foros de inversionistas, tratando de explicar las reformas que vienen, sobre todo en materia laboral, que es la que nos va a afectar en el menor plazo, en el corto plazo. La otra reforma que el gobierno espera impulsar en estos 2 años que le quedan de mandato al presidente Milei es la reforma previsional. Recordemos, desde que asumió el presidente Milei se dijo que el mayor déficit se encontraba en el pago de las jubilaciones. Y lo que ha hecho este gobierno, con la derogación de la ley de actualización de jubilaciones, ha sido pisar justamente la forma en la que se aumentan los haberes jubilatorios, reformarlo, hacer que el haber jubilatorio se incremente todos los meses, pero con un cierto rezago, lo que le permite al gobierno contar con un pasivo que no crece al mismo ritmo que crece la inflación o que crecen otras variables económicas. Y la intención del gobierno es justamente hacer desaparecer la jubilación privada. Si pudiera hacerla desaparecer, mágicamente lo haría. Pero bueno, en principio lo que intenta hacer es disminuirlo, atenuarlo y veremos cómo se va a producir la migración eh, entre eh, la jubilación de hoy en día con la jubilación futura para que haya menos jubilados estatales y más jubilados privados o personas que se jubilen o que utilicen una financiación de su jubilación por un método privado o alternativo. En ese panorama es en el que nos encontramos, veremos cuánto éxito tienen, tendremos que esperar a enero para conocer la reforma laboral.
y probablemente a mediados del año que viene se encare la reforma previsional. Son los grandes focos. Por el momento lo que conocemos son datos de la encuesta permanente de hogares. Tanto se habló acerca de eh, bueno, el crecimiento o disminución de la pobreza. La realidad es que la encuesta muestra que existe un 32% de la población que se encuentra bajo la línea de pobreza, eh, es decir, un 31% de la población se encuentra en condiciones de pobreza o indigencia, y más específicamente bajo la línea de indigencia se encuentra casi un 7% de la población. Son números alarmantes, sobre todo si uno empieza a hacer el desglose, se encuentra con que de la población que no es considerada pobre, o sea, la población no pobre, cuenta con obra social o prepaga el 70% de la población, y el otro 30% recurre eh, solo a un sistema público, eh, o que dentro de la población indigente la realidad es que el 70% de la población solo recurre al sistema público. Y pensemos en el desfinanciamiento que se está produciendo de lo público, sobre todo en los sistemas de salud, como para agudizar un poco más los padecimientos de esta población, que reitero, es el 30% de la población que habita nuestro país. Es un número elevadísimo, no se conocían estos índices desde la época de la pandemia para acá, y la realidad es que es el mayor conflicto que tiene hoy en día nuestro país. ¿Cómo hacer que en un país tan rico como es la Argentina, eh, los pobres e indigentes no representen el 30% de la población, sino que representen una eh, porción marginal de la población? ¿Y cómo lograrlo? Bueno, básicamente con una mayor redistribución de los ingresos. Pero eh, veremos cómo se ejecuta esto con un gobierno que descree de la intervención en el mercado de trabajo o económico, y que las leyes que está promulgando no son precisamente en línea con la redistribución de los ingresos, sino con justamente la concentración de los ingresos para provocar el efecto derrame sobre la población. Eh, en, este, en este orden de ideas y en este contexto, me gustaría ponernos a reflexionar si es que el camino que hemos elegido es el correcto, y si no lo es, pensar cómo podemos desde nuestro pequeño lugar aportar a que el mundo y la economía sean un poquitito más justas, porque la desigualdad reinante realmente está haciendo estragos con la población. Eh, Vamos a despedirnos con un pum para arriba. Pensemos que dentro de poco vienen las fiestas. El viernes que viene voy a empezar a encargarme de la canasta para las fiestas, y vamos a empezar a pensar cómo han incrementado sus valores o no eh, aquellos productos de la canasta navideña. Nos vemos entonces el viernes que viene. Saludo a toda la oyentada del noticiero, y saludo en especial a mi querido Nahuel, que hace que todo esto sea posible. Y por supuesto, un abrazo grande a Vicky y a Diego González. Hasta el viernes que viene.